Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. De nueva cuenta el pastor Dani Medina, saludándote como cada jueves, teniendo la secuencia que hemos venido explicando a partir de la semana pasada, que empezamos a ver los fundamentos para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida pueda ser de alguna manera mejor. El ser humano se ha preocupado mucho por cambiar su vida, pero no cambia su manera de pensar, pero no cambia lo que hace. Me gusta hacer esto. Y has escuchado una frase que dice, yo soy así y así me moriré. Y bueno, es válido mientras tú quieras vivir así. Pero si tú estás dispuesto o quieres ver un cambio en tu vida, necesitas hacer algunos, algunos arreglos. Y bueno, vimos la semana pasada los fundamentos. ¿Qué es un fundamento? Dijimos, es algo que no se puede mover, las columnas. ¿Qué es un fundamento? Podemos poner ejemplo de una construcción. Tú inviertes en los cimientos y luego después puedes poner las paredes. Cuando tú pones las paredes, puedes poner una ventana. ¿En la ventana podrá ser un fundamento? No, la ventana es un rudimento. Porque la ventana la puedes quitar, la cierras, pones block y luego la puedes poner en otro lugar. Pero un cimiento no puedes hacer esto. Entonces, por eso estamos viendo hoy los fundamentos. Y hablamos de 5 fundamentos y hablamos que íbamos a ver esta semana el primer fundamento en nuestra vida es el perdón. El perdón es algo muy profundo. Di conmigo, todo parte de un perdón. Ahora voltea con alguien y dile, todo parte de un perdón. La relación que había con el ser humano, dice en el libro de Romanos, que estaba deteriorada por causa de el hombre cuando falló. Ya había una relación entre Dios y Adán. Entonces cuando Adán falla, esa relación se rompe y lo vimos la semana pasada. Y viene, ¿qué hubiera pasado? Yo he pensado mucho, ¿qué hubiera pasado si Adán pide perdón ese día que falló? Yo estoy casi seguro que Dios lo hubiera perdonado. Pero su egocentrismo, su manera de pensar y como dijimos la semana pasada, su decisión lo llevó a no pedir perdón. Lo llevó a decir, no, yo creo poder vivir sin Dios. ¿Sabes cuántas personas hay en esta sociedad diciendo, no, a mí no me hace falta Dios, yo estoy muy bien? Y por su egocentrismo, por su necedad, siguen viviendo de una manera igual, batallando con situaciones. Es por falta de perdón. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Adán, cuando falla, se rompe esa relación. Entonces el ser humano quiere volver a acercarse a Dios. Entonces cuando Dios lanza una maldición sobre Eva, le dice, de tu simiente vendrá el perdón o vendrá la salvación. Podrás entrar de nueva cuenta a el Edén. Recordemos que Dios saca a Adán y a Eva del Edén. El Edén no era un área geográfica. El Edén era un lugar de deleite. La palabra Edén significa deleite. Entonces Dios saca a Adán y a Eva del deleite. Ahora ganarán el pan con el sudor de su frente. Ahora tendrán que trabajar. Ahora tendrán problemas matrimoniales. Ahora tendrán problemas económicos. Ahora tendrán problemas con sus hijos. Ahora tendrán que pagar escuelas. Ahora tendrán que pagar luz, agua, gas. Ahora tendrán, y todo lo que tú y yo sabemos que hoy en día hemos batallado. Ahora tendrán que tener situaciones en la familia. Ahora tendrán que pagar deudas. Y todas esas situaciones empezó, Adán no entendió a dónde les llevaba cuando hubo esa ruptura de esa relación. Entonces, ellos estaban esperanzados porque dice, de su simiente vendrá la salvación. Viene el primer hijo, que es Caín. Y la palabra dice que el nombre Caín significa él es. Este es.
Entonces, cuando ella toma a su hijo, dijo, este es el que nos va a introducir de nuevo al deleite, a tener una vida en paz. Pero, situación, no era. Ahí es cuando como seres humanos fallamos, pensando que... Pero Eva no entendió que aquello que lo que le estaba diciendo Dios no era un pacto con uno de sus hijos, sino con Jesucristo. Sería de su simiente, pero no sería en ese momento. Si tú ves a lo largo del antiguo pacto o del Antiguo Testamento, siempre el hombre quiso tener una relación con Dios. Siempre lo veía o hablaba y siempre había una cortina que no dejaba pasar al hombre de Dios, al hombre de la presencia de Dios. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote, y tendría que estar completamente limpio de cualquier pecado, puro, tendría que guardarse, porque dice que cuando entraba a ese lugar santísimo y si había pecado, moría, porque nadie podía ver a Dios con una mancha de pecado. Y siempre veían a Dios como algo inalcanzable por causa del pecado. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo a la tierra y habla del perdón de los pecados, cuando Él muere, dice unas palabras: consumado es. Esta palabra quiere decir la deuda que el ser humano tenía con mi Padre, hoy por medio de mi sangre la pago. No es el perdón algo que tú y yo nos hayamos ganado. El perdón es un fundamento en nuestra vida que viene por medio de la gracia. Por medio de la gracia, no es por medio de la fe. El perdón no se recibe por medio de la fe, sino se recibe por medio de la gracia. ¿Por qué por medio de la gracia? Porque es un regalo. Yo no puedo hacer nada para que Dios me perdone. Solamente creer en su Hijo Jesucristo hace que tú y yo seamos perdonados. ¿Cuál es un ejemplo del perdón, pastor? Vemos a un hombre en el libro de Lucas capítulo 15. Vemos a un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos le pide la herencia. Y ese hombre va y gasta la herencia que le correspondía. Y él dice que se fue y malgastó todo y vivió perdidamente, hizo lo que quiso con su vida. Empezó a gastarlo en mujeres, empezó a gastarlo en vicios, empezó a decir: no es necesario que yo esté pegado al Padre, no es necesario que yo me congregue en una iglesia, no es necesario que yo busque a Dios, es necesario que yo vaya con mis amigos, es más rico estar en las fiestas, es más rico estar... Ahora, yo no tengo nada en contra de que tú y yo nos vayamos de fiesta. A lo que yo voy es que este hombre se fue queriendo agarrar los recursos que el Padre les estaba dando, los recursos que el Padre le estaba dando, y quererlos malgastar. Ahora, él se va y vive de una manera perdida. Pero llega un tiempo donde viene la necesidad, donde empieza a tener hambre y ve que ya no están los amigos, ve que ya no están las personas que según él estaban, y vemos que empieza a querer comer basura o algarrobas de los cerdos, así dice la palabra. Entonces vemos cómo regresa con el Padre, empieza, y digan todos, tomó una decisión. Sí, tomó una decisión. Dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre y yo aquí perezco de pan? Me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dice que cuando él tomó esa decisión, fue corriendo y todavía no hablaba. El Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. El Padre lo estaba esperando, y dice que cuando se acercó y lo abrazó, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El Padre dijo: cállate la boca. Eres mi hijo. Yo te he perdonado. Todo lo que tú hayas hecho te lo perdono, porque eres mi hijo. Ese es el verdadero perdón.
Jesús viene con sus discípulos y les dice: Señor, Él me ofendió, lo tengo que perdonar. Dijo: claro que lo tienes que perdonar. ¿Cuántas veces? Dijo: 7. No, 70 veces 7. O sea, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Siempre que puedas, toma la decisión de perdonar. El perdón es una decisión. El perdón no es un sentimiento. El perdón no es algo si quiero o no quiero hacerlo. Deja ver cómo amanezco para ver si siento pedir perdón o si siento perdonar. Deja ver cómo me siento el día de hoy, si me siento con ganas de perdonar o no. El perdón es una decisión. Yo decido perdonar. El Padre, desde su trono celestial, decidió perdonar al ser humano y lo hizo con un solo fin: no quiero que nadie te acuse. ¿Sabes quién es ese hijo pródigo? Que nos fuimos y dejamos los recursos y tomamos los recursos del Padre para poder malgastarlos. Somos tú y yo. Cuando no vivíamos en la presencia de Dios, cuando no vivíamos habitando en su presencia, siempre estábamos de alguna manera con nuestros conceptos equivocados, malgastando los recursos que el Padre nos estaba dando. Y nosotros tomamos una decisión un día y dijimos: regresaré. Yo un día tomé esa decisión. Regresaré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y cuando yo llegué al lugar de mi padre y me tiré al piso y le dije: papá, perdóname, he fallado. Él restauró mi vida. Ese momento dijo: te he perdonado, pero no te perdono esta noche. Hace 2000 años yo te perdoné a través de la sangre de Jesucristo. Yo te di el perdón. Con ese perdón te establecí como mi hijo. Dios está esperando que tú dobles tantito el orgullo, la soberbia. Si alguien te hizo un daño en una iglesia, si alguien te hizo un comentario. Hay gente que tiene mucho tiempo separada de la iglesia y ha habido una lucha en el corazón porque ahora son cristianos, pero cristianos endurecidos. Ahora son hijos, pero hijos endurecidos, que dicen: no, mira, mejor de lejos, no te la lleves, porque en las iglesias siempre hay problemas. Siempre va a haber, porque el problema más grande de una iglesia quizás seas tú, pero no te has dado cuenta. Hoy es un tiempo de regresar a casa y de poder decir: Señor, dame tu perdón. Él sí que hace 2000 años ganaste en la cruz. Yo lo quiero para mí, porque el perdón me restaura como hijo. Este hijo que volvió, lo primero que le dijo el padre: tráiganle un vestido nuevo, apesta. Tráiganle un anillo y unas sandalias. El vestido nuevo habla de una dignidad, de una posición. Habla de no cualquier vestido. El anillo habla de autoridad, una autoridad que Él te da para poder gobernar tus circunstancias. Las sandalias habla de tu caminar, tus pasos firmes, del poder que Él te da, la asignación que tienes en la tierra. Te está diciendo: te doy unas sandalias, una asignación aquí en la tierra para que camines. Te doy un anillo para que con el anillo obtengas la misma autoridad que tiene el Padre, para poder atar y encadenar cualquier situación, gobernar miseria, gobernar problemas económicos, gobernar problemas familiares. Te doy un vestido nuevo para que nadie te acuse. Ahora ese vestido sucio de pecado se convierte en un vestido limpio, donde no hay mancha. Eso es el perdón. Eso es un fundamento que Dios estableció en la cruz del Calvario, y que nosotros como iglesia creemos en ese perdón a través de la gracia. ¿Qué hice yo para merecer ese perdón? Solamente creer en Jesucristo. ¿Qué te toca a ti esta noche? ¿Qué te toca a ti esta noche? Solamente levantar tu mano derecha y decir: yo creo en ti, Señor Jesucristo, y recibo ese perdón. Inmediatamente cambiará tu vestido, te dará una autoridad y te dará una asignación. Algo que ya tiene preparado para ti está a punto de comenzar, que no estabas tú. Había una fiesta donde el invitado especial no había llegado. Esa fiesta está a punto de comenzar
porque tú llegaste esta noche y estás recibiendo el perdón. Recuerda, el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Buenas noches, nos vemos el otro jueves y podremos compartir el siguiente fundamento, que es victoria sobre la vieja naturaleza. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.